Lamentablemente, ayer, miércoles, en Canarias, concretamente en el sur de Tenerife, en El Fraile, conocíamos una noticia que es la que es, y es esa mujer que era asesinada por su marido en El Fraile, en el sur de Tenerife, de nuevo a manos de su marido. Fue asesinada. Esa es la noticia. Nosotros no queremos saber cómo fue la muerte, no nos interesa conocer cómo era la relación entre la pareja, no nos interesa conocer cómo fue arrestado incluso este hombre, que ya está a disposición judicial, porque lo que nos interesa es lo que no distraiga la atención de lo que importa, y es que una mujer ha vuelto a ser asesinada en Canarias, insisto, a manos de su marido. Para hablar de violencia de género, hemos traído a la secretaria de Igualdad de la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias, nuestra compañera Montse Delgado. Montse, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Terrible suceso de nuevo en el sur de Tenerife, aunque me decías tú, suceso, quizás no. No. Suceso no, porque la violencia de género, la violencia contra las mujeres es un problema estructural y es un problema bastante importante en esta sociedad, y que tenemos ya que apartarlo de la sección de sucesos de los medios, porque es un problema social, es un problema que tenemos en Canarias, es un problema que tenemos en el resto del Estado, con una cantidad de feminicidios y asesinatos de mujeres terrible a lo largo de cada año, y es un problema que también se tiene en otros países y en otras culturas y digamos a nivel global. Es un problema de muchos años de machismo y de patriarcado que quizás tenemos que poner sobre la mesa como un problema de Estado y un problema global que nos afecta a todas las sociedades. ¿Cuáles son los datos actualizados que tenemos en Canarias y a nivel nacional de las que a manos de sus parejas, mujeres, han sido asesinadas durante este 2017? Pues mira, los datos oficiales hablan de 43 mujeres asesinadas. En Canarias se habla de 4 casos, más un caso más en investigación, es decir, 5. Y son datos que reflejan esa dura realidad, ¿no? Quizás hay otros datos que también vienen desde organizaciones civiles o organizaciones de profesionales, donde no solamente se cuentan los casos de mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o por sus exparejas, sino otra serie de víctimas, como puede ser, por ejemplo, lo veíamos el otro día en la noticia del caso Morate, si no recuerdo mal, de este hombre que asesinaba a su pareja o a su expareja en este caso, y a la amiga de ella que la acompañaba también recientemente en el proceso de separación, y al final ha sido condenado hace muy poco, ¿no? Es decir, las víctimas de la violencia son las mujeres, pero fundamentalmente y también muchos otros daños, ¿no? Tengo la sensación, a ver si nos ayudas a entender qué es la violencia de género, porque claro, en esto hay mucho desconocimiento, a veces por ignorancia, ¿verdad? Y yo creo que es positivo que estés hoy aquí. Yo creo que hemos pasado del algo habrá hecho la mujer para que le pase eso, al hay mujeres que también maltratan a sus maridos, y es un mensaje que está calando mucho en la sociedad. Pues fíjate, desgraciadamente parece o da la sensación a veces que en algunas cosas o a nivel incluso informativo, los propios periodistas y medios en Madrid en el 2015 firmaron pues un documento, un decálogo donde hacían un poco de autocrítica, porque quizás es verdad que hay cosas a nivel informativo en lo que parece, y hay informaciones en las que parece que vuelve a haber muchos prejuicios y muchas historias que no tienen que ver con una realidad como es la violencia de género. La violencia de género no solamente asesina a mujeres cada año, la violencia de género hace que muchas mujeres pongan denuncias, la violencia de género hace que haya una cantidad de familias afectadas, y es la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres. Eso lo refleja la ley, lo refleja no solo la ley canaria, la ley estatal, las convenciones europeas e internacionales. Es esa violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Este año, el 2017, se cumplen 20 años de un terrible asesinato que fue el asesinato de Ana Orantes. Ese asesinato, porque parece que nos estamos narcotizando muchas veces, ¿no? Y parece que cada vez más es una mujer más y es otra mujer más, y esto es como lo que hablábamos antes de la pobreza, que parece que no tiene solución, y sí que las hay, ¿no? Y sí que las hay. Con el tema de la violencia también hay soluciones. Pues son 20 años desde ese asesinato de Ana Orantes. Eso sacudió este país. ¿Y por qué? Porque ella fue a un programa de televisión a contarlo, cuando la violencia se consideraba algo doméstico, algo de puertas para adentro. Un tabú, ¿no?
Exacto, y empezó a partir de ese momento. Esa mujer había puesto muchas denuncias, había habido fallos judiciales graves y a partir de ahí pues se cambió el Código Penal. A partir de ahí la sociedad empezó a tomar conciencia, los poderes públicos empezaron a tomar conciencia sobre la importancia de este fenómeno como un problema social y los medios de comunicación también, los profesionales de los medios de comunicación también, porque ella acudió a ese programa y a los pocos días fue asesinada por el que entonces era su marido, ¿no? Si me equivoco en algún término de lo que digo, tú me corriges. Bueno, ¿vale? Estamos para aprender. Estamos para aprender. Todas. Yo te quería preguntar, a lo mejor digo una burrada, pero ayúdame. Sabes que los periodistas tenemos casi por ética profesional tratar con mucha delicadeza los suicidios. ¿Tú estás observando que la manera en la que se está tratando la violencia de género puede generar un efecto no deseable en la sociedad? Yo ese análisis no lo hago de esa misma manera, es decir, como se ha tratado con el tema de los suicidios. Es más, ha sido cuando los medios de comunicación tenemos un papel importantísimo, es decir, y porque no solamente informamos de lo que ocurre, de lo que pasa en la realidad, que es sacar la violencia del ámbito doméstico, de las puertas para adentro, sino que además tenemos otro papel, no solamente es informar, sino también es formar y también es formar esa ciudadanía, ¿no? Que tiene que estar bien informada y con una realidad compleja como es esta, ¿no? Lo que sí tiene que haber, y eso es fundamental, es un tratamiento correcto en los medios de comunicación y existen decálogos desde hace muchos años y existen recomendaciones desde hace muchos años en las que se habla de cómo se debe tratar la violencia de género de una forma correcta a nivel informativo y eso es fundamental. Si lo hacemos mal, el daño también es nefasto, ¿no? ¿Qué recomienda la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias? ¿Qué acaba de pedir a los medios de comunicación? Pues entre otras cosas les pedimos a los compañeros y compañeras, que también hay que decirlo, no todos los compañeros, hay muy buenas prácticas también por parte de profesionales de los medios, por supuesto que sí, pero también que tengan esa responsabilidad, ¿no? Desgraciadamente en estos días, y también hemos visto muchos titulares, no solamente en el caso que comentabas antes del terrible asesinato que hemos visto en estos días, que hemos vivido ayer precisamente, además desde la UPCC, la Unión de Profesionales de Comunicación de Canarias, queremos condenar terriblemente y manifestar nuestro rechazo y nuestra repulsa hacia ese asesinato. Es decir, veíamos titulares como, además en las primeras horas, quizás a veces las prisas, quizás a veces hay que sentarse y hay que tocar estos temas con tiento y con formación, además de los profesionales, donde se hablaba de que aparecía por ejemplo, pues titulares como que se hallaba una mujer muerta o que aparecía o un fallecimiento. A ver, hay que empezar a dejar de utilizar el lenguaje de una manera disfrazada o exacto, como puede ser de una manera eufemística, y hay que empezar a decir las cosas un poco como son, y es decir, estamos hablando de asesinatos de mujeres, de feminicidios, si queremos llamarlo así, que también es un término que se está haciendo, y esa es una de las cosas que nosotros denunciábamos y queremos poner sobre la mesa. Es decir, ese tratamiento implica, por ejemplo, eso, hablar de temas como, por ejemplo, la nacionalidad de las personas que están en una situación de violencia, sean agresores o víctimas. Creemos que es un dato que no es relevante y que además lo que hace es que puede fomentar esos prejuicios xenófobos o racistas que, como decíamos antes, es decir, esto es un fenómeno global, mundial, universal, desgraciadamente, es decir, y que ocurre en todas las culturas y en todas las sociedades, con lo cual es un dato que no es relevante, que quizás no es informativo y que desvía la atención de lo importante, ¿no? La noticia es esa, que otra mujer ha sido asesinada en Canarias a manos de su marido. Hoy hemos recibido estas imágenes desde Santa Cruz de Tenerife. Se producía esa concentración por parte de un foro que siempre intenta denunciar públicamente este tipo de sucesos que pasan en la sociedad y que hemos querido también compartir con todos ustedes. Son muchas las personas que se han agolpado en Santa Cruz de Tenerife como muestra de repulsa a ese asesinato esta misma semana en Canarias, Monse.
Sí, efectivamente, este foro que un poco aglutina a muchas asociaciones y de mujeres de la isla, lleva muchos años denunciando este tipo de violencias de género y lleva muchos años teniendo esa presencia, ¿no? Y creemos que poquito a poco plataformas como esta pues ayudan a sensibilizar, pero también cada una y cada uno tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Desde los propios médicos y las propias médicas, desde los profesionales de la psicología, del trabajo social, hasta los propios profesionales de los medios, como los periodistas, tenemos que aportar en esta lucha para conseguir realmente una sociedad en la que las mujeres estemos libres de violencia y donde hay una igualdad real y no solamente la que se plasma en las leyes que están ahí, sino que consigamos de verdad esa igualdad en la que las mujeres podamos tener pues igualdad de oportunidades realmente los mismos derechos en la vida y donde por supuesto no se sigan cometiendo pues los feminicidios y los asesinatos simplemente por el hecho de ser mujeres. Responsabilidad a los medios de comunicación y responsabilidad también a la gente que tome conciencia a la hora de consumir pues, este tipo de informaciones. Monse, gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes y la verdad que estamos encantadas desde la UPCC que ustedes estén también apostando por un tratamiento informativo de la violencia más exquisito y donde se respete muchísimo a estas mujeres que están viviendo estas situaciones. Te esperamos pronto en Mírame. Y de la mano precisamente de la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias y del Cabildo Insular de Gran Canaria, Mírame Televisión también quiere servir de altavoz para escuchar a los profesionales que hablan así de la violencia de género. El enfoque interseccional nos anima a que cuando analizamos la realidad no tener en cuenta solo la variable del género, es decir, por ejemplo, no observar solo si en los medios aparecen más hombres o mujeres, sino introducir otras variables como puede ser pues, la clase social, la raza, la relación entre lo rural y lo urbano. El estudio Monitoreo Global de Medios, que se hace cada 5 años en distintos países, incluido España, muestra que las mujeres somos solo el 28% de protagonistas de las noticias. En el caso de las fuentes expertas bajamos al 9% y un dato especialmente preocupante es que solo somos mayoría en las noticias sobre crimen y violencia y que salimos como víctimas el doble que los hombres. Si tú haces periodismo ignorando la perspectiva feminista, estás ignorando al 52% de la población. Como partimos de la base que el periodismo es el reflejo fiel e informativo de la realidad, si ignoras al 52% de la realidad, no estás haciendo periodismo. Por muy bien que informemos sobre la violencia machista, si en el resto de secciones del periódico, si en el resto de temas las mujeres seguimos sin tener un protagonismo, la ciudadanía lo que va a percibir es que nuestro rol social es sobre todo el de víctimas, que solo somos noticia porque se nos mata, porque se nos viola, porque se nos acosa. El enfoque que se viene dando sobre los asesinatos machistas es que siempre la mujer asesinada es el sujeto, ¿no? Muchas veces se dice que una mujer muere o, bueno, en el mejor de los casos se dice que una mujer es asesinada. Sin embargo, yo creo que lo correcto sería que el sujeto de la acción pasase a ser el hombre, porque, bueno, de hecho es el sujeto de la acción, pero que lo sea también en los titulares. Vemos titulares tan rechazables como una mujer muere a manos de su marido por una cuestión de celos, digamos, ¿no? Porque en la violencia machista el hombre mata única y exclusivamente por el hecho de ser mujer. Por lo tanto, el foco tiene que estar sobre el agresor y la víctima lo más protegida posible, incluso evitando conocer su identidad si es posible. Estamos tan acostumbradas a que los hombres sean como el centro de los discursos periodísticos, pues que muchas veces la ausencia de mujeres, bueno, afortunadamente cada vez más se identifica y cada vez más lo denunciamos. Los periodistas nos plantean que sí que están haciendo esfuerzos por incluir a mujeres, por ejemplo en tertulias, pero que muchas veces son las propias mujeres las que no quieren, ¿no? Las que se sienten inseguras o creen que no tienen nada interesante que decir. Entonces nosotras primero como que este reto lo abordábamos desde la idea de que
vale, hay que promover el empoderamiento de las mujeres para que se sientan seguras y hablen en los medios. Pero con el tiempo hemos ido reflexionando que sería incluso más interesante observar cuáles son las rutinas y las dinámicas de los medios que hacen que las mujeres no se sientan cómodas en ellos. Esa labor pedagógica está en nuestras manos. Tenemos el altavoz, tenemos los medios para hacerlo y de alguna manera nuestro trabajo también es intentar transformar un poco esta sociedad o pues hacer comunicación para generar cambios y para generar conciencia. Con la colaboración de Mírame, Televisión de las Islas Canarias.